Cuando comenzó lo de la contingencia, volvimos a discutir en nuestros chats y llegué de nuevo al acuerdo con los alumnos de que íbamos a estar trabajando a distancia. em, y al comenzar a trabajar de esta manera, yo no tuve dificultades en un inicio, no tuve dificultades porque, les digo, yo ya tenía comunicación con mis alumnos, primero vía chat, que era donde yo les compartía toda la información de avisos. Eh, pero también tenía yo ya la experiencia de trabajar con plataformas y con herramientas digitales eh, desde el semestre anterior, entonces no me preocupó tener que iniciar o tener que aprender a manejar algunas herramientas y además tenía yo la fortuna de que no nada más sabía yo cómo manejarlas, sino que también la gran mayoría de mis alumnos, al menos los alumnos que eran constantes, ya tenían esta experiencia. No tuve que empezar de cero a ellos, a explicarles a ellos cómo ingresar a la plataforma, cómo mandar mensajes. Eh, el cambio para nosotros fue muy tranquilo. Eh, en lo que sí tuve un poco que decidir fue cómo era que íbamos a trabajar de esta manera, cómo es que íbamos a trabajar a distancia. Eh, por esta comunicación que yo ya tenía con los alumnos, yo ya sabía que para algunos era difícil estar conectados o estar conectados a ciertas horas. Entonces decidí que no íbamos a tener videollamadas, no íbamos a trabajar en este horario tan estricto que teníamos de clase, por ejemplo, mis clases de las 7 de la mañana, no los iba a tener de 7 a 9. Lo que decidí era que sí íbamos a respetar los días de clase, mis clases de lunes y miércoles, las íbamos a trabajar lunes y miércoles, y las de martes y jueves. Pero lo que hacía yo era de que les subía al inicio del día, como alrededor de las 9 de la mañana, les subía yo el listado de actividades que tenían que trabajar y ellos tenían idealmente el resto de ese día y el siguiente para realizarlas y que para la segunda sesión de la semana ya tuviera yo eh, resultados de cómo iban en esas actividades y en cuanto a eso pudiera yo planear la segunda sesión. Sin embargo, de nuevo, consciente de que no todos los alumnos tenían ni el tiempo ni los recursos para trabajar en línea, les dejaba yo abiertos que aquellos que se fueran retrasando las actividades podrían entregármelas hasta los viernes a las 7 de la noche. Ya más de esta hora no les recibía. Eh, y trabajamos así 2 semanas hasta que comencé a ver algunos alumnos que todavía andaban eh, con dificultades y lo que hice fue pedirles a los alumnos que me contestaran un formulario que les compartí por Google y justamente para ver esta impresión de cómo estaban trabajando ellos, cómo estaban sintiendo, eh, eh, cómo estaban percibiendo el trabajo que estábamos haciendo hasta entonces. Les digo, llevábamos 2 semanas de trabajo. Entonces, entre las preguntas que les hice, eh, les, 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 eh, les preguntaba yo por cada uno de los recursos que manejábamos. Entonces, hasta ese entonces yo trabajaba con ellos mediante videos que yo hacía, mediante quizzes en nuestra plataforma que era Edmodo. Les pedía yo que me mandaran audios de algún ejercicio de los que trabajábamos en Edmodo y sobre esto fueron las preguntas, ¿cómo se sentían ellos o qué tan fácil les era trabajar con los videos, qué tan fácil les era trabajar con los audios y con los quizzes en Edmodo? Y en cuanto a eso, ellos me fueron vertiendo sus comentarios, me hablaban de cuestiones de tiempo, me hablaban de cuestiones de problemas que tenían ellos con el internet. En la cuestión de audios, algunos me decían que les daba mucha pena mandármelos. Eh, Recabé toda esta información porque me interesaba saber cómo trabajaban ellos con estas herramientas y también
cuánto tiempo les llevaba a ellos realizar estas actividades por día. No quería que fuera algo que les requiriera demasiado tiempo, porque también comencé a notar que en algunas otras materias ellos tenían problemas para organizar su tiempo. Entonces yo quería que al menos en inglés no fuera algo que les causara demasiado estrés, que agregara estrés a esta situación que ellos ya traían de estar confinados en sus casas. Eh, eh, Recabé esta información, hice algunos cambios que ellos sugirieron, tomé en cuenta aquellos que tenían de nuevo dificultades que yo no había considerado. Eh, los cambios fueron mínimos, sobre todo en cuanto al uso de herramientas, pero me ayudó mucho saber cómo se sentían, cómo estaban percibiendo este trabajo los alumnos. Y en cuanto a eso, pude notar como grandes ejes que tenían, de problemas que tenían los alumnos. Por ejemplo, había muchos alumnos que tenían problemas de conexión porque se conectaban desde el celular, y algunas veces en la plataforma les requería muchos de sus datos y tardaban en abrirlos. Eh, eh, Noté muchos alumnos que no contaban, se les dificultaba trabajar por cuenta propia. Digo, esto es muy obvio, pero sí vi alumnos que les costaba mucho organizar su tiempo. Eh, También vi muchos comentarios de alumnos que decían que tenían exceso de trabajo en otras materias, y, 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 o que no tenían, no, en sus otras materias no estaban a lo mejor cumpliendo con los horarios que normalmente tenían en clase. Entonces, había alumnos que me decían, yo estoy trabajando hasta en la madrugada para terminar esta tarea y para poder levantarme a mi clase de las 7 de la mañana, entonces le pido que me dé más tiempo para enviar estas actividades. También noté muchos comentarios de alumnos que me decían que extrañaban este contacto que nosotros teníamos en clase, contacto con sus compañeros y conmigo. Me decían, sobre todo los que tienen un nivel bajo en la lengua, que extrañaban tener este acompañamiento, este apoyo de los compañeros para cuando ellos no tenían algo de la clase, entre ellos se explicaban. Entonces había alumnos que me dejaban mucho de estos comentarios. Eh, eh, y que extrañaban mucho las actividades en equipo, que era algo que yo no estaba contemplando durante estas 2 primeras semanas. Entonces, en cuanto a eso, fueron un poco los cambios que fui haciendo de actividades. Busqué reducir, ya no apegarme tanto a lo que marcaba el programa, sino buscar los aprendizajes que a mí me interesaba los alumnos adquirieran en este corto tiempo que íbamos a tener. Entonces, busqué que fueran lo más significativos posibles, obviamente con actividades que ellos pudieran relacionar con su vida cotidiana en esta época, y que pudieran incluir algunas actividades de compartir con sus compañeros y conmigo mediante la plataforma y mediante el chat que teníamos. Entonces, algunos de los recursos que yo utilicé ya con estas modificaciones que me pedían los alumnos fue, aparte, les decía, trabajaba yo con la plataforma Edmodo para cuestiones de vocabulario y de comprensión auditiva. Trabajaba yo con Quizlet, que es una herramienta que también ellos ya manejaban conmigo desde el semestre anterior. Trabajamos con WhatsApp para cuestiones de pronunciación y para formar equipos con los cuales pudieran ellos compartir sus actividades. Y para cuestiones de práctica de los temas, trabajé con diversas páginas en Internet. En general, creo que la experiencia de los alumnos fue grata. Pudimos avanzar en los temas. No cubrimos todo el programa, sobre todo con los de segundo me costó un poco de trabajo, pero sí los aprendizajes que a mí me interesaba cubrir con ellos, los pudimos alcanzar. Tenía yo la intención de hacer una encuesta de nuevo al final del semestre para ver cómo percibían ellos el trabajo que habíamos hecho, sobre todo ya habiendo hecho los cambios
en cuanto a lo que ellos habían comentado, pero por esta cuestión de tener que apresurar las fechas para subir calificaciones por esto del programa, pero ya no fue posible. Nos ganó ahí el tiempo. Pero sí me quedo yo con muchas ideas de qué es lo que podemos trabajar. Sobre todo les digo por comentarios que llegaron a hacer los alumnos. Creo que nosotros como profesores tenemos todavía mucho trabajo por hacer, muchas cuestiones a considerar sobre los programas, cómo los manejamos o cómo los manejaríamos en esta nueva modalidad de distancia. Yo creo que los profesores de idiomas ya tenemos, en nuestra gran mayoría, ya tenemos esta experiencia de trabajar en línea como apoyo a nuestras clases, dado que tenemos nuestras sesiones de laboratorio para los cuales asistimos con cada una de nuestras clases alrededor de 2 o 3 veces por semestre. Entonces, esta experiencia de trabajar en línea como apoyo la tenemos. Yo creo que todos nosotros conocemos al menos un par de herramientas y hemos practicado con nuestras clases el trabajo en línea, pero esta nueva modalidad de a distancia sí nos lleva a recapacitar sobre muchas cuestiones, digo, en cuanto a nuestra capacidad como profesores, en cuanto a qué aprendizajes de nuestro programa podemos adaptar a esta nueva modalidad, pero también sobre las habilidades de los alumnos, tanto el uso de estas herramientas. Les digo, yo no tuve muchos problemas porque trabajé con herramientas que a mis alumnos yo ya les había enseñado cómo manejar, pero sí noté que hay algunos que tienen dificultades, por mucho que sean estas nuevas generaciones que nacieron ya con estos recursos. Hay alumnos que necesitan mucho apoyo para usarlos. Encontré alumnos que ni siquiera saben usar bien el, el, el correo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar esto. También tenemos que tener en cuenta que los alumnos no tienen esta disciplina para trabajar de esta manera, claramente porque ellos no estaban inscritos en esta modalidad, pero les cuesta mucho organizar su tiempo, les cuesta mucho eh, sobre todo estando en casa, y esto sí lo entiendo, estando en casa y con familias enteras, trabajar en espacios sin distractores. Esto también me lo comentaban mucho los alumnos y lo veía yo cuando teníamos nuestras actividades grupales. Muchas veces estaban los alumnos grabando un audio y se escuchaba las voces de sus familias o interrupciones. Entonces, esto también creo que es algo bueno, yo como profesora eh, tendría que ir considerando en cuanto a las siguientes planeaciones. Eh, en cuanto a las planeaciones para nuestras estrategias o para los aprendizajes que queremos que nuestros alumnos adquieran de seguir trabajando en esta modalidad. Eh, bueno, creo que por mi parte es todo. Marilena, no sé si me falte por ahí algo por discutir. No, está bien, ya hablaste de las expectativas hacia el futuro. Tenemos unos cuantos minutos, no sé si Aide, Okay. no sé si quepa aquí, por si alguien más quiere agregar o preguntarle algo directamente a lo que se refirió Saraí. No sé si se rompa mucho el esquema, porque tenemos unos 3 minutos. Tal vez si alguien quisiera, aquí por ejemplo en el chat puedo ver que la maestra Carmen Leonor hizo un comentario relacionado con la experiencia que tienen los profesores de idioma en relación al trabajo en línea. Maestra, no sé si quisiera usted agregar algo más a esto. Sí, yo nada más quisiera comentar que efectivamente los maestros de idiomas ya llevan bastante
nos llevan bastante adelanto en el trabajo en línea y es por su área de conocimiento. Entonces, muchísimo trabajar con videos, con interactuar con este tipo de medios digitales. Entonces ellas sí tienen muchísimo, ya nos llevan y tener a los alumnos cautivos desde el paro y con la pandemia. Y pues muchas felicidades porque realmente conozco su trabajo de las maestras de idiomas y es excelente. Eso por un lado, y por el otro es porque la mayoría son docentes jóvenes. Y esto nos lleva mucha ventaja a otras áreas, porque las otras áreas ya somos de docentes ya antiguos, viejitos, que no estamos familiarizados con los medios digitales y se nos dificultó muchísimo. Entonces yo creo que esa es la cosa lo que tenemos, de que nuestra planta docente en el CCH, pues es todavía vieja. Ya estamos grandes, y no estamos familiarizados con los medios digitales. Los compraron en los idiomas, ellos sí, son muy jóvenes y tienen esa experiencia. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias y felicidades, maestras. Muy buena exposición, maestra. Gracias. Gracias. Gracias, maestra Leonor. ¿Alguien más? Todavía tenemos un poco de tiempo. Hay una pregunta, perdón, hay una pregunta del profesor Jorge Ortega, es para ti, Saraí. Dice, ¿cuál fue tu experiencia al incorporarlo? Dice, yo tuve dificultades al proponer proyectos por equipo y decidimos cambiar de modalidad de trabajo. ¿Cuál fue, en tu experiencia, al incorporarlo en tus grupos? Los proyectos por equipo, sí, les digo que yo al inicio, durante las 2 primeras semanas, sí, yo estaba muy enfocada a que ellos sí, hicieran un trabajo individual. Sin embargo, trabajos por equipo, la plataforma que yo manejo en Edmodo nos da esta facilidad, justamente porque me permite formar pequeños grupos ahí donde ellos puedan compartir, organizarse y tener contacto entre ellos. Por ejemplo, con los de segundo, que una de las cuestiones, uno de los de las dificultades que yo notaba mucho en las actividades que me entregaba era en cuestiones de pronunciación. El grupo que tengo, uno de los grupos que tengo yo de segundo, eh, llegó con un nivel bastante bajo. A la gran mayoría de mis alumnos les costaba trabajo, sobre todo ahorita a distancia, ir practicando su pronunciación. Entonces, lo que hice fue ir trabajando a lo largo, creo, de 3 semanas. Fuimos trabajando con un libro, con el de Green Exam, y una actividad que tuvieron en equipo fue esta. Su proyecto fue de que al final de estas 3 semanas ellos iban a leer en equipo completo todo este libro. Entonces se grabaron leyendo este libro. Para eso no, les digo, fuimos trabajando 3 semanas, pero esto lo hicieron vía WhatsApp. Entonces se organizaron en equipo de 3, 4 personas, se fueron dividiendo qué secciones del libro iban a leer, por ejemplo, practicando. Hoy se congeló un poquito la imagen, ahí con Saraí. Sí, esperamos. Sí, esperamos un segundito a ver si mejora. Mientras tanto, Saraí, ¿nos escucha? ¿Ahí? Ya regresó. No sé en qué momento me corté, pero les decía que uno de los proyectos fue justamente que hicieran una lectura en voz alta de este libro que habíamos ido trabajando, y eso fue una de las cosas que presentaron al final, porque yo lo trabajé con WhatsApp. Sí, les digo, nos requirió cierto tiempo trabajarlo, les digo que nos ocupó alrededor de 3 semanas en pequeñas actividades, pequeñas dosis, pero al final mis alumnos de segundo pudieron trabajarlo sin problema. Eso, por ejemplo, fue una experiencia. No sé si por ahí ayudo un poquito a tu duda, Jorge. Tal vez, Saraí, tal vez al final de la sesión podríamos retomar la respuesta del profesor, ¿sí? Y, okay. ¿Qué hay? En el chat hay un comentario del profesor Antonio Moisen
está de acuerdo, y del profesor Ángel Romero. El problema es que no trabajamos de manera conjunta y interdisciplinaria. Pero bueno, creo que ahorita ya vamos a pasar con el profesor Horacio, que ya es momento. Le cedemos la palabra. Buenos días. Pues igual, ahora sí que comenzando por el principio, cuando nos dicen, se va a trabajar en línea, después de todo el rato que llevábamos de paro, ¿no? Mes y medio. Hechín, o sea, primero la inactividad, ¿no? Tanto mía y de los alumnos, luego la problemática de hay que juntarlos, ¿no? Afortunadamente por ahí tenía los correos de la mayoría, tan solo utilicé Teams para un primer contacto y de ahí movernos a Edmodo, donde la maestra Saraí fue mi asesora. Había tomado cursos, no había empleado la plataforma, era como uno de esos proyectos de, yo creo que luego. Ya medio me había surgido la cosquillita en estas temporadas que tenemos de septiembre y octubre, que paros, ¿no? Y bueno, ahora pues se dio el momento sin planearlo, y pues era la única opción viable, ¿no? El trabajo en línea. No consideré bueno, que a lo mejor que las actividades nos vemos en algún sitio y me las entreguen, o sea, no había ni esa posibilidad remota, ¿no? Igual pensé, ¿no? O sea, todo el tiempo que ya se había perdido por el paro, pues más que recuperarlo, pues depurar temas, tal vez aprendizajes que yo no considerase tan esenciales, o metodología, y sentía que, como dice Saray, había que ser práctico, y como que cuáles eran los aprendizajes a los que había que darles prioridad, ¿no? No estábamos no estamos todavía. O sea, no solamente era el trabajar a distancia, sino ya cada vez se volvió más restringido el, pues te vas a la papelería o te vas al café internet y no sé, todo cambió. Entonces igual descarté el uso de videoconferencia, me incliné por chats en vivo, no con el debido éxito, muy poco quórum, la verdad, pero poco a poco ya lográbamos intercambiar mensajes por la vía escrita. Creo que algunos lo puse desde un comienzo, pues hay que quitarse el miedo y tratemos de comunicarnos en inglés, ¿no? O en algunos casos si era, bueno, aquí hay la posibilidad que sea en español o hasta en Spanglish, ¿no? Como a veces yo les hablo. Bueno, antes de la pandemia, ¿qué herramientas digitales dominaba? Pues, había trabajado en blogs, con Blogspot, WordPress, pero no en una plataforma educativa, salvo como alumno, ¿no? En cursos de formación docente, sobre todo. El tránsito, bueno, como decía también, nosotros ya llevábamos a los alumnos a los laboratorios de idioma 2-3 veces por semestre, y de algún modo les hacíamos ver que ciertas herramientas que ahí ellos ponían en práctica tenían que ver más con el autoaprendizaje. A veces insistirles, no, es que aquí me puso mal tal y tal. Bueno, sí, es una máquina, es una inteligencia artificial, tampoco es para tanto. Estoy ahí para apoyarte, pero no es
como que yo haya diseñado tal cual este programa con estos contenidos y te esté exigiendo tal o cual cosa, ¿no? No nos preocupemos. Y yo creo que mucho de la transición hacia los medios digitales fue justo el cómo utilizar estas herramientas, porque pareciera a veces luego muy sencillo para unos, pero para otros no. Mira, aquí es donde me entregas la asignación, este es el formato, por favor no me mandes otro formato porque yo los tengo a todos en mi libro de calificaciones en Edmodo. Me es más fácil darte la retroalimentación, si no tengo que andar rastreando dónde quedó tu trabajo, luego de qué modo te doy te hago comentarios y demás. Y había casos que sí, oye, por favor, vuélvelo a intentar, todavía está abierto, todavía hay tiempo para que me lo mandes bien, y sí lo hacían, pero otros sí muy reticentes a, no es que no puedo, y pues, a algunos les tuve que decir, oye, no es posible que el universo conspire para que tú no puedas, de qué se trata, y terminaron entregando debidamente, digo, aunque después ya les dije, aunque me botané con eso de que entregarlo de forma adecuada o como es debido, pero creo que mucho se trata de que aprendamos también a aprovechar para cómo usar estas plataformas digitales, ¿no? Y a su vez pues, aprender lengua extranjera. Creo que mis alumnos de segundo semestre fue más sencillo, bueno, ellos no tenían tanto problema para cuando, no sé, necesito evidencia de hazme una captura de pantalla, mándamelo. Claro, también la verdad es que eran bastante menos, ¿no? O sea, tengo un grupo de segundo nada más y el resto, los otros 5 son los de cuarto, o sea, también puede ser. Esa es la cuestión. Igual, esto de que Edmodo se suele leer el muro como si fuese de Facebook, ¿no? Como una red social. Entonces tú supones, bueno, primero les estoy mandando el video, después les estoy mandando adjunto información sobre tablas de contenidos gramaticales, vocabulario y demás. Entonces luego ya viene la práctica. Pero luego el vicio era de que no se recibían la notificación y entregaban la asignación sin haber visto la información previa, ¿no? O sea, que era parte de un proceso para que tú realizases entonces la tarea. Entonces ahí me costó trabajo. Bueno, el nudo central de el programa de inglés 1 a 4 es la expresión oral y escrita de situaciones cotidianas en el presente, el pasado, el futuro. El alumno sea capaz de interactuar con sus pares, intercambia información personal y académica, su entorno, y a su vez no solamente utilice las herramientas lingüísticas, sino también tenga las actitudes, los valores, sepa ubicarse en un contexto determinado. Ahí sí dije, ¿cómo puedo hacer esto si yo siento que tengo que tenerlos enfrente, tengo que estar con mi plática, tengo que interactuar con ellos cara a cara, y esto de la distancia me lo está quitando, ¿no? Y yo considero esencial, desde mi experiencia, desde mi formación, que cuando aprendes una lengua extranjera hay que abrazar tanto las similitudes, tanto las diferencias. Son ambas igual de importantes, pero como les planteo desde un principio, o sea, no puedo como hacer tan libremente cualquier cosa, porque al ser una lengua extranjera nos remite a que es algo extraño. Entonces tenemos que pensar bien qué es como lo que sí podríamos hacer, qué limitaciones tendría yo también, y sacar lo mejor, ¿no?
no sé, igual en mis clases presenciales es de que todos estos contextos extranjeros o de la vida, la cultura estadounidense, británica, canadiense, o sea, bueno, aquí se dice que lugares en el vecindario, para empezar nosotros no decimos vecindario, ¿no? Tenemos otras denominaciones, esta idea del suburbio, la tienda de conveniencia, pero nosotros tenemos la tienda de la esquina, o sea, había tantas cosas que habría querido explorar más con mis alumnos de segundo semestre, pero me fue complicado, la verdad. En uno de las preguntas que me proporcionaron sobre esta dinámica, viene cómo es tu salón de clase, ¿no? Se refería a lo físico. O sea, yo ahí sí diría que se tienen luego muchas carencias, bueno, por ejemplo, en el edificio G, solamente los salones de abajo están equipados. Se puede solucionar a veces en los salones de arriba, pero tenemos problemas con la iluminación y sobre todo la conectividad, ¿no?, a internet, donde a mí me gustaría hacer más como presentaciones, introducciones al uso de estas plataformas digitales, para luego entonces combinar estos aprendizajes que son en el aula y los que tenemos a distancia, ¿no? Que ya hablan más de cierta autonomía del alumno, pero hay que encauzarlo desde luego. Y pues de las destrezas que aprendí, pues era también mucho ingresar a la red a buscar materiales que se adecuaran al nivel, al propósito de los aprendizajes. No utilicé tanto el portal de la CUAED para la enseñanza de idiomas, salvo ya para un par de actividades, pero me forzó también a ser mejor en cómo investigaba y pronto qué actividades encontraba en línea. De repente había no sé, algunos aprendizajes muy muy sencillos que se podían dar, como el uso correcto de la puntuación, el uso de mayúsculas, y de pronto vi una de exámenes donde lo importante que les calificaba la plataforma es que, fíjate, estás escribiendo bien, estás poniendo puntos, los nombres propios van en mayúsculas. Eso me gustó. Luego también como la dinámica que implementó Sara, y sobre todo ya al final, en esta transición también hacia actividades más lúdicas, que ellos me expresaran comentarios, cómo viste en los ejercicios de Quizlet, ¿no? Que ya antes les había puesto como ciertas advertencias, ¿no? Así, a ver, de pronto se van a encontrar con que hay respuestas que nos pueden parecer absurdas, pero ya hay que darnos de santos que alguien se tomó la molestia de construir esas herramientas y démosle las gracias, ¿no? ¿Qué sienten aquí? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les aporta? Igual, aquí sí es coméntenmelo en inglés, español o spanglish, pero digan, o sea, que digan algo. También pues la cuestión de la conectividad en casa, ¿no? Yo ahorita mismo pensaba que iba a haber una persona menos, pero difícilmente tengo un espacio y a determinadas horas pues estamos 3 personas mínimo, o sea, ejecutivo de ventas, mi hermano, mi hermana, gerente, llegó la señora que nos ayuda con la limpieza, y sí, aunque tenga la banda ancha, ya
es de esos casos que necesito routers, extensores de señal, pero pues igual no son condiciones normales. El contrato tampoco está todavía a mi nombre, es de una persona fallecida, complicado. Los alumnos pues también, ¿no? O peor, no. Me preguntaban si contaban con banda ancha, pues no lo sé, pero supongo que son algunos pocos, y en sus casas ahora sí que no sé qué horarios manejan. Por eso también quedaban las actividades abiertas, empieza desde ahora y tiene, dependiendo de la complejidad, lo mismo 72 horas o la semana completa para entrega, ¿no? Bueno, dijo, aquí hay también mis expectativas. Yo creo que sí hay que garantizar el acceso a ya con otras condiciones, ¿verdad? A la banda ancha, donde sea posible. En la situación de los alumnos, ya sé que si no es que se las pongan en su casa, que haya como un punto localizado, no sé, donde se puedan reunir, trabajar. También para los docentes, yo tengo la banda ancha, pero igual bien podría no tenerla. Si es posible que se logren, yo creo, los aprendizajes propuestos en el programa de estudios, adecuados a las circunstancias el trabajo en línea, remoto, pero igual no necesariamente para todos los docentes se adecuaría, ni para todos los alumnos. O sea, no es imposible, pero sí es ya como querer lograrlo en general puede ser un tanto complicado, y no creo que haya que cambiar necesariamente los contenidos, pero sí que entonces haya un proyecto por parte de nosotros de cómo estos son los aprendizajes. Nosotros, los profesores de idiomas, por ejemplo, tenemos aquí estas estrategias por si se trabajan a distancia o en línea, tales aprendizajes, aquí están. Y bueno, un punto que se me olvidaba comentar es que yo, también para mí es importante el trabajo transdisciplinario, aunque a veces incluso a los alumnos no les parezca. Recuerdo una vez llegó una asistente de idioma, acabábamos de ver tan solo para partes del aula, digo, tampoco una traducción o una lectura detallada de un poema de Robert Frost sobre tomar dos caminos. Y por ahí antes expusieron sobre sus programas o películas favoritas, y la chica, la asistente de idiomas, preguntó que si en inglés, en la clase de inglés veíamos cultura, ¿no? Y los alumnos le dijeron, no. Dije, oiga, pues ver sobre un poema, sobre cultura popular es también cultura. Asimismo, cuando llegamos a temas que tienen que ver con las matemáticas o la física, les digo, bueno, a ver, ustedes están más frescos que yo en estas cuestiones, platíquenme qué saben, ¿no? Y cómo debería de ser la escuela al regresar, pues prepararnos para crear una comunidad de aprendizaje que sea capaz tanto de trabajar de manera presencial como remota cuando sea necesario. Y pues que ya no tengo de momento más que decir.
Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Pues por cuestiones del tiempo, si alguien tiene preguntas o comentarios sobre lo que acaba de decir Horacio, pues lo dejamos al final, porque de acuerdo al programa ahorita ya es el momento de dar la palabra a la profesora Connie. Entonces, Connie, si estás por allí. Nada más, Aide, quiero ver si puedo compartir mi pantalla y si no, tú puedes compartir mi presentación. Adelante, Connie, sí. Solo dale en presentar. Y ya, ¿están viendo, si pueden ver mi presentación? Sí, muy bien. Okay, muy bien. Bueno, buenos días a todos, al grupo que organizó este encuentro, pues muchas gracias por la invitación. Y a los demás, pues gracias también por estar presentes. Y bueno, lo que yo voy a comentar, lo que yo voy a exponer, pues son cuestiones que me parece que ya hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo. Y también se trata de experiencias que creo que muchas coincidimos a nivel personal, a nivel profesional. Y bueno, pues como todos sabemos, estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial. Y específicamente en nuestro país, creo que nos hemos dado cuenta que toda esta situación de la pandemia ha evidenciado un sistema muy débil, un sistema fracturado, además que se ha agudizado un problema que es una gran desigualdad social y económica. Y sin duda, creo que a todos nos ha afectado, a todos nos ha alcanzado, y sobre todo, pues, a nuestros alumnos, pues, ya que, pues, ha habido pérdida de empleos, de trabajo, y bueno, eso nos lleva a otras cuestiones. Y bueno, sobre el inicio de confinamiento y cuáles han sido mis experiencias y reacciones, bueno, pues como sabemos, nosotros llevábamos ya un mes, casi y medio de paro, y cuando el paro inició, pues, teníamos como mucha incertidumbre, porque como era un paro indefinido, no sabíamos cuándo iba a terminar. Y luego, después surge esto del confinamiento, entonces me parece que al principio hubo mucho como desconocimiento del tema, mucho miedo, mucha desinformación, porque circulaban muchas noticias falsas, etc. Pero me parece que esto, el inicio del confinamiento para nosotros fue como una oportunidad de iniciar o de retomar el trabajo con los alumnos, porque me parece que eso fue para nosotros como, no sé si decirlo, el pretexto que teníamos para iniciar, porque si recuerdan, nosotros no podíamos trabajar, porque según nos decían, podíamos incurrir en la ilegalidad, entre comillas. Y bueno, pues cuando fue el reinicio, o cuando empezamos, retomamos las clases, para mí personalmente tuve muchas dudas, muchas interrogantes, porque yo decía, bueno, ya vamos a retomar las clases, pero ¿y ahora cómo inicio? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo va a ser el trabajo a distancia? ¿Cómo voy a resolver los problemas, no sé, de tipo técnico? ¿Cómo voy a resolver el tipo de problemas que pudieran surgir en el momento? Y sobre todo, ¿cómo vamos a trabajar? Yo no tenía contacto con mis alumnos después del paro, yo no tenía ningún tipo de contacto. El último día les dije, sigan conectados por nuestro único medio de comunicación, que era Edmodo. Entonces, la solución que yo encontré y que fue inmediata es que pues fue trabajar con lo que ya venía yo trabajando, que era el recurso de una plataforma y lo que yo ya conocía y que mis alumnos también ya conocían. Eso era importante. Entonces, lo que hice aquí fue pues empezar a establecer contacto con mis alumnos. En un principio nadie me contestaba, yo estaba un poco pues entre enojada y preocupada. Y bueno, aquí lo que hice fue, bueno, debo decir antes que mucho se ha hablado y creo que todos coincidimos, y bueno, no es un punto de discusión, es que el hecho de que hagamos videollamadas o videoconferencias y que enviemos una serie de actividades, no significa que eso sea ya una clase en línea. Aquí yo lo único que hice, porque de pronto es como tratar de resolver un problema
con los medios que tenía a la mano, ¿no? Entonces, fue a tratar de encontrar una solución, porque lo que no queríamos era perder el semestre o que los alumnos perdieran el semestre. Y bueno, como les decía, yo tuve muchos problemas, a diferencia de la profesora Saraí, para establecer contacto con mis alumnos, porque yo les escribía y nadie contestaba. Entonces, para mí fue como un problema, porque yo me empecé a preguntar qué estaba pasando, ¿están bien? Entonces, yo lo que hice, bueno, una vez que logré establecer contacto con mis alumnos, lo que yo hice fue una encuesta. Entonces, sobre todo esta encuesta era para saber cuál era la situación por la que estaban pasando. Si estaban bien, si sus familiares estaban bien, si ellos tenían, por ejemplo, aquí, la pregunta era, ¿a qué problemática nos estamos enfrentando antes de iniciar o retomar las clases? Entonces, por ejemplo, yo les decía o preguntaba, indica con qué dispositivos electrónicos cuentas en casa. Entonces, si ustedes pueden ver los números, la mayoría, bueno, creo que todos tienen un teléfono inteligente, después una computadora. De hecho, muchos de mis alumnos estuvieron trabajando desde el teléfono, bueno, y con los datos del teléfono. Entonces, eso complicaba un poquito las actividades, pero se pudieron resolver. Luego, también otra pregunta, porque eso fue otro de los problemas, es que tienes que compartir el uso de esos dispositivos con alguien más en casa. Entonces, ligeramente la mayoría sí tenía que compartir la computadora. De hecho, alguno de mis alumnos me escribió y me decía, es que nosotros en casa somos 3 y usamos la misma computadora. Entonces, tenemos horarios establecidos. Por ejemplo, yo trabajo de 1 a 3 y luego no termino las tareas. Cuando vi toda esta serie de problemas, de pronto me di cuenta que hubo un momento en que dejas de lado el aspecto académico y la importancia de si pueden aprender o no van a aprender, sino cómo resuelvo todo ese tipo de problemas que de pronto parecieran que están fuera de nuestro alcance. Entonces, lo que hubo, y creo que muchos profesores coincidimos, es que hubo mucha flexibilidad por parte nuestra de aceptar trabajos, pues ni modo, a destiempo. Algunos me decían, es que una vez una profesora me escribió y me dijo, es que mi alumno dice que, mi hijo dice que usted no acepta trabajos si no los mandan en el formato establecido. Yo dije, pues es que yo nunca he pedido formatos. Incluso he recibido fotos del cuaderno con tareas hechas a mano, porque algunos niños me decían, yo no tengo internet. Entonces, de pronto, resolver ese tipo de problema nos quita como tiempo para las actividades que realmente son de aprendizaje. Pero bueno, al final se pudieron solucionar. Y bueno, estas son otras preguntas. ¿Tienes acceso a internet en casa? La mayoría, solamente una alumna me dijo que no. Y si en algún momento tuviste problema con la conexión a internet, la mayoría, creo que todos tuvimos problema con la conexión a internet debido a que estando todos en casa, pues se saturó. Entonces, bueno, eso fue también un problema. Y bueno, aquí están otras preguntas que yo hice, si estuvieron en contacto con sus profesores, si tuvieron contacto por medio de videollamadas o videoconferencias, etcétera. Y bueno, afortunadamente a mí me parece que la UNAM nos ha apoyado y nos ha acercado diferentes recursos para, bueno, hablo de recursos, de plataformas, por ejemplo, las aulas virtuales, cursos. En mi caso, me parece que no hubo ninguna transición, es decir, yo ya venía trabajando con diferentes herramientas, yo ya conozco un poco de plataformas, entonces, lo que yo ya venía, por ejemplo, trabajando con Edmodo, con mis alumnos, eso fue ese era de hecho mi único medio de comunicación con ellos. Entonces, después empecé a trabajar en Teams para trabajar con videollamadas y los exámenes en línea los hice en Edmodo, que me parecieron muy bien. Entonces, estuve trabajando en ambas una vez que nos formaron los grupos en Microsoft. Entonces, aquí lo que yo vi, el único problema es que de pronto entre tantas herramientas y plataformas era saber cómo organizarme, es decir, que no me llevara tanto tiempo el elegir cuál uso, cuál es mejor, qué herramienta, con qué herramienta trabajo, con cuál no. Entonces, sobre todo porque creo que a todos nos saturamos de trabajo. Yo tenía
muchos grupos, entonces trataba de trabajar en mis horarios de clase, aunque a veces era difícil, porque los alumnos de pronto pues me decían, es que a esa hora no puedo porque mi hermano ocupa la computadora o cosas así, ¿no? Y bueno, en una de las preguntas que nos hicieron aquí como guía para la ponencia es que, ¿cuáles son los aprendizajes que deben estar centralmente presentes de acuerdo con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento? Bueno, en cuanto al programa de francés, los de francés, esos están realizados con base en el marco común europeo de referencia. Entonces, yo aquí me parece que yo no le cambiaría nada porque nosotros nos quedamos en un nivel básico que es A1 y A2. Por ejemplo, en francés 1, lo único que el alumno hace es entrar en contacto con la lengua, aprender a presentarse y presentar a una tercera persona. Es a partir de francés 2, donde el alumno aprende, ya empieza, mejor dicho, a interactuar. Pero como les decía, es nivel básico, entonces todavía el marco dice, el alumno va a aprender, pero de manera sencilla, de manera simple, va a formular oraciones simples, se va a presentar, pero de manera, va a entrar en contacto, pero de manera simple, podrá interactuar para realizar una compra sencilla. Entonces, a ese nivel nos quedamos y creo que también eso ha facilitado un poco los aprendizajes y la clase a distancia con los alumnos. Y bueno, en cuanto a los aprendizajes presentes y en las clases presenciales, me parece que no podemos comparar una clase presencial de una clase a distancia. En una clase presencial, pues contamos con otro tipo de recursos impresos, que además complementamos o que podemos complementar con recursos digitales. En un salón de clase hay más interacción. La interacción es directa entre el profesor y el alumno, entre los propios alumnos, y parece, desde mi punto de vista, se puede dar más el trabajo colaborativo que en una clase en línea. Y bueno, en cuanto a las expectativas y el futuro inmediato, surgen las preguntas. ¿Es posible garantizar los aprendizajes a través de la enseñanza remota? ¿Deberían cambiarse los aprendizajes centrales a trabajar a distancia? Y la última, que no veo, porque tengo aquí la pantalla, deberían, es posible, ¿cómo resolver a distancia la adquisición de los aprendizajes centrales de tu asignatura? Bueno, contestando a estas preguntas, ¿cómo resolvemos a distancia la adquisición de los aprendizajes centrales? Esto que aquí presento no es a modo de receta, ni tampoco significa que no lo hagamos en el salón de clase. Pero me parece que una clase a distancia sí es como más compleja y más si nuestras clases no están organizadas. Entonces, debemos como organizar los contenidos, organizar el material, no perder de vista los aprendizajes del programa, perdón. Es muy importante establecer criterios de todo tipo, criterios de evaluación, por ejemplo. También sería importante adoptar una metodología de trabajo a la cual también los alumnos se puedan adaptar. Y también otra cosa importante es tratar de seguir el enfoque de la materia y delimitar las herramientas de trabajo. A veces creemos que trabajar en línea o trabajar a distancia es más fácil porque nos permite tener acceso a todas las herramientas, a todos los recursos que hay en línea y todo le damos a los alumnos, ¿no? Ahí te van 5 ligas, ahí te van 2 videos. Entonces, ese es un problema que de pronto queremos como atiborrar a los alumnos de tanto material que de pronto pareciera que si no tienen un fin o no tienen un objetivo, ese tipo de material, pues no sirve de mucho. Entonces, para mí eso es importante tomar en cuenta. Claro, eso también se debe tomar en cuenta en una clase presencial, pero en una clase a distancia, pues no perder de vista todo ese tipo de elementos. Y luego, para contestar a la pregunta, ¿es posible garantizar
los aprendizajes a través de la enseñanza remota. Yo digo que es complejo, pero no es imposible. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que una clase presencial no garantiza que se logren los aprendizajes. Es decir, muchas veces por cuestiones de tiempo no se logran cumplir todos. Entonces ahí ya no lo garantizamos, perdón. Entonces, en una clase, por eso es que yo digo que garantizarlos en una clase remota no es imposible, pero deberíamos poder hacerlo porque, bueno, sabemos que hay universidades que ofrecen carreras en línea y pues, no hay de otra, tienen que lograrse los objetivos. Y también me parece que debemos tratar de hacer que esos aprendizajes se logren o que se garanticen porque pareciera que es nuestra nueva forma de trabajo lo que viene. Entonces debemos buscar nuevos medios, nuevos recursos, nueva manera de trabajar justamente para garantizar esos aprendizajes. Y luego, bueno, la pregunta, ¿deberían de cambiarse los aprendizajes centrales al trabajo a distancia? Yo creo que en el caso de francés, no. Ya les comenté, ya les expliqué cómo funciona nuestro programa. No cambiarlos, pero lo que creo es que sí debemos adaptar nuestra forma de trabajo. Y también algo muy importante es que debemos adaptarnos a esta nueva situación y hacer que los alumnos se adapten, porque se perfila un nuevo camino y se perfila una nueva forma de enseñanza-aprendizaje y creo que debemos ir hacia allá y no rezagarnos. Aquí, para terminar, les comparto una reflexión. Entre tantos trabajos que solicité a mis alumnos de SSH como alumnos universitarios, les pedía que me hicieran una reflexión sobre cómo sintieron la enseñanza a distancia y cómo sintieron su trabajo, las clases en casa. Entonces recuperé una frase de una alumna, de una reflexión de una alumna. Ella decía, la enseñanza a distancia va a fracasar si seguimos intentando adaptar un sistema de clases presenciales que también tiene sus propios efectos o errores. Es como si quisiéramos copiar y pegar el mismo sistema, pero en línea. Entonces, eso me pareció muy importante, porque más bien, de pronto pareciera que nada más quisiéramos mudarnos del salón de clase a frente de la computadora y ahí te va el material que trabajo en clase. Entonces me parece que esa es una gran reflexión y pues creo que sí, decía una profesora, es que los idiomas nos llevan a la delantera, pues más bien se trata de estar al día y no quedarnos atrás y como perder el miedo, porque he conocido profesores que le tienen miedo a estas cuestiones y pues, como yo decía, nos estamos perfilando hacia otro sistema de enseñanza-aprendizaje y pues bueno, más bien se trata de adaptarnos y si no, pues es renovarse o morir en el intento. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Connie. Sí. Bueno, hemos escuchado, vamos a hacer un pequeño cierre. Hemos escuchado a 3 profesores del área de idiomas. Sus participaciones han ido abordando aspectos muy, muy diversos, desde reflexiones muy personales, preguntas, inquietudes al inicio de pues, la suspensión de clases por el paro, después por la pandemia, las dificultades que los profesores han tenido, la incertidumbre, inclusive yo me atrevería a decir el miedo a enfrentarnos a la nueva situación. El profesor, por ejemplo, Horacio, hizo una reflexión hacia adentro, muy, muy personal, de todas sus inquietudes, sus expectativas, desde la conexión a internet que él mencionaba, el aspecto cultural, cómo en idiomas que es tan importante de abordar las similitudes y las diferencias, ¿no? Esa cuestión pragmática, ¿cómo se trabajaría? Hay que encontrar una respuesta.
Por otro lado, también las profesoras dieron una presentación muy estructurada a partir de sus inquietudes, a partir de sus dudas. Ambas profesoras partieron pues de un cuestionario en línea para saber de dónde estaban partiendo. Creo que esta es una de las cuestiones para cualquier tipo de enseñanza, planeación. A partir de ahí es donde se debe de preparar la clase, ¿no? ¿Con qué se cuenta? ¿Qué recursos se tienen? Tanto humanos como tecnológicos. Y bueno, afortunadamente, como ellos lo mencionaron, en idiomas, pues muchos profesores ya han o hemos estado familiarizados con algunos recursos tecnológicos, pues que han sido aprovechados. Creo que los profesores pues han hecho un gran trabajo, ¿no? O sea, ellos mencionaron ejemplos de cómo han trabajado, qué recursos han utilizado, ¿ah? Y pues se ve que el interés tanto de ellos como de los alumnos, a pesar de la negación que han tenido algunos alumnos, como lo mencionaba la profesora Saraí, a pesar de que los alumnos pertenecen a esta generación Z o Centennial, se supone que deberían de tener o manejar mucho mejor las herramientas que nosotros, pues a veces no es cierto. Como decía ella misma, a veces no saben utilizar el correo electrónico de una manera óptima. Y nosotros damos por supuesto que sí lo hacen. Bueno, ellos plantearon también pues la necesidad de capacitarnos en la utilización de todos estos recursos. Creo que la institución, pues este va a ser uno de los retos. Y ahora, no sé, seguramente estarán de acuerdo conmigo, ahora que nos enviaron la propuesta de cursos, creo que los cursos para manejar estas plataformas van a ser de los más solicitados. Yo casi estoy segura, porque pues tenemos que prepararnos, ¿no? Este futuro con el que tan incierto, no sabemos cómo va a ser el siguiente semestre. Se vislumbra que va a ser en línea, pero podría no serlo. Todavía no lo sabemos. Una cosa que ya muy personal que quisiera yo agregar es que me llevé una muy grata sorpresa de cómo la universidad, que parece, o bueno, es este gran dinosaurio que a veces cuesta trabajo que se mueva. En esta ocasión yo me llevé una muy grata sorpresa de que rápidamente nos proporcionaron algunas plataformas, herramientas, aunque claro, a veces con ciertos errores, con cierta información que se tenía que ir cambiando, pero la UNAM se adaptó y rapidísimo. Ahora, pues aquí lo vemos, estamos en este tipo de foros donde podemos tener contacto y compartir este tipo de experiencias. No sé, pues yo me quedaría con esto. Pues muchas gracias a los profesores que, repito, desde un punto muy personal hasta una opinión muy estructurada, muy organizada, nos han aportado sus experiencias, sus expectativas, y pues yo les agradezco muchísimo. Ahora le paso la voz a la profesora Aide, que ella va a coordinar por si hay preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por este breve resumen que nos dio. Ahora voy a pasar a la parte de los comentarios que están en el chat, así como algunas preguntas. Quiero mencionar lo que escribió la profesora Celia Hierro de Matemáticas. Ella nos dice: mis alumnos también manifestaron que tenían una sobrecarga de tarea de otras materias. Se está cortando el sonido. Oh. A ver, ahí. A ver, mejor. Sí, mis alumnos también manifestaron que tenían una sobrecarga de tareas de otras materias. Me pidieron más tiempo para entregar algunas actividades. En principio no hay problema por eso, pero al ser una situación sistemática,
se manifiesta un problema. Los estudiantes tienden a darle más importancia y tiempo a las materias cuyos maestros consumen mucho más tiempo y pedir más concesiones a los que somos más flexibles. Yo considero que deberían establecerse límites a lo que un profesor puede demandar en tiempo de los estudiantes por respeto a las clases de los demás. Propongo como punto de partida que las actividades de una materia no deberían de exceder el 80% del tiempo indicado en los créditos y estar dispuestos a hacer ajustes, dado que tanto docentes como estudiantes tenemos más actividades estando en casa. Yo a esto comentaría rápidamente que necesariamente se tiene que hacer una gestión distinta de los tiempos que nosotros teníamos en el salón de clases a el trabajo en línea. Estos tiempos deben reducirse significativamente, ¿no? Y lo dejo ahí como punto para la reflexión, ¿no? Más abajo, la misma profesora Celia comenta: Celia, Antonio, parte del problema es que no hacemos trabajo interdisciplinario. Deberíamos planificar actividades de manera conjunta. El maestro Moisen comenta también de acuerdo con ello, aunque lo he tratado alguna vez con inglés. La maestra Angélica Barreto comenta: de acuerdo con la doctora Fierro, por ejemplo, en el Pero, las autoridades deberían haber consultado o asignado horarios a cada profesor y armar horarios antes de permitir a los alumnos inscribirse a hasta 5 grupos, 20 horas a la semana, cada uno, y dejando en manos de los alumnos y profesores, un segundo, la tarea de elegir con qué materia cumplir, ¿sí? Más adelante tenemos, la maestra Celia comenta: estoy de acuerdo, Ángel Homero, se pueden hacer reuniones con los profesores de un mismo grupo y plantear estrategias conjuntas. La maestra Adriana Gómez de Matemáticas comenta: para organizar los trabajos interdisciplinarios podrían servir las jornadas. Supongo que se refiere a las jornadas de balance. ¿Ok? Y más adelante, gracias, el doctor Víctor Granados nos dice: gracias y excelente jornada. De todas, gracias y excelente jornada. Ángel Homero comenta: propuse algo así, supongo que lo de las jornadas de balance, es así, hace algunos años, pero cayó en saco roto. Como dijo Guadalupe ayer, el cambio debemos hacerlo nosotros. La maestra Olga Gámez de inglés dice: tal vez si todos los maestros lo solicitamos, tomen en cuenta la sugerencia del trabajo interdisciplinario. Más adelante comenta Adriana Gómez: pensando en trabajarlo entre nosotros y sin querer abusar, ¿podrían desde los tutores organizar alguna reunión para organizar este tipo de trabajo? Y bueno, más adelante tenemos comentarios relacionados con la participación de la maestra Connie. Deme un segundo, es bastante. Dice la maestra Olga Gámez: excelente presentación, Connie. Ciertamente debemos adecuar las clases a esta nueva modalidad, tanto en nuestra formación, nuestra función docente, como en la forma en que se comparte el conocimiento. El maestro Moisen comenta: seguido se exagera la comparación entre edades y capacidad de uso de las TICs. No solo es cuestión de edad, sino de interés de estar actualizado, la capacidad de adaptación y la voluntad de hacer, como lo acaba de decir la maestra María Elena Ruiz. ¿Okay? Que los alumnos manejen ciertas herramientas tecnológicas no implica que las sepan utilizar y aprovechar en su proceso de aprendizaje. Todo un tema, definitivamente, para discutir. La maestra María Cristina comenta: me parecen muy interesantes los comentarios y estoy aprendiendo de ellos. Los felicito por este tipo de actividades. Y bueno, tenemos a un comentario final. Felicidades por estos encuentros. Una pregunta: ¿los están grabando? En caso afirmativo, ¿los van a subir en algún lugar para que se puedan ver a destiempo? Sí, profesor, los estamos grabando. Ya tenemos el del día de ayer. Nada más nos falta hacer unas gestiones para poder subirlos a un canal de YouTube y que se puedan consultar posteriormente. Creemos que van a ser documentos que se podrían utilizar más adelante para pues seguir la reflexión, ¿no?
estamos en tiempos, entonces en tiempo de finalizar. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta tercera sesión del encuentro de experiencias docentes en tiempos de la COVID-19. El día de mañana vamos a estar en la cuarta sesión. Mañana toca el turno a experimentales y empezamos a las 11 de la mañana. La sala va a estar abierta a partir de las 11:45. La invitación la hemos hecho a través de un cartelito que se está circulando por los diferentes grupos de las academias en WhatsApp. El ID para entrar a la reunión aparece en ese cartelito, ¿ok? Entonces, vamos a buscar poderles enviar ese ID vía correo electrónico, solo que sí tenemos que hacer algunas gestiones antes. Entonces, les pedimos que pongan atención al cartelito que van a recibir por vía WhatsApp, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Adiós, Misael. Gracias, maestras. Nos vemos, Jorge. Hasta luego. Bye bye. Adiós, bye. Bye, maestra. Adiós. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Hasta chao. luego, gracias. Chao. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Que Adiós. estén muy bien. Feliz Igual. buenas tardes. Y Estén bien. bueno, qué Hasta gusto. luego. Carmen. Chao. Bye, Carmen. Bye, bye. Gracias Hola, a todos. Rosa. Ajá. Hola. Adiós. Sí, hola, Gracias. hola. Adiós. Saludos a todos. Ajá. Ahí estaba, sí. Saludos a todos y excelente. Que estén muy bien. Cuídense. Igualmente, maestra. Hasta luego. Cuídense. Bye bye. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Ujú.